los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo. En el nombre de Jesús, porque somos su cuerpo en manifestación aquí en la tierra, somos la plenitud de Cristo, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, tú habla en nuestras vidas, utiliza mi mente, mi corazón, utiliza mis pensamientos, Señor, para que solamente seas tú hablando a través de mí, Señor. Sea menos yo y sea más tú, Espíritu de Dios. En esta preciosa tarde, Señor, te adoramos y te bendecimos. Declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera. En el nombre de Jesús, todo pensamiento de nuestra mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, Señor, y de tu palabra en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios, por usar mi vida para bendecir a pueblos, ciudades, naciones y a cada persona que nos va a ver en cada lugar. En el nombre de Jesús, sea de manera directa y diferida, Espíritu de Dios, tú estarás haciendo milagros en el nombre de Jesús. Mientras yo hablo tu palabra, tú pones órganos nuevos en aquellos cuerpos que están disfuncionales. Tú liberas a las personas de toda enfermedad, todo virus en el nombre de Jesús. Se seca mientras hablamos tu palabra, Señor, porque tu palabra es medicina a nuestro cuerpo y es vida en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, tú eres el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús. Te honramos, Señor, en esta preciosa tarde. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. 1 Juan capítulo 4, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros hermanos, amigos, familiares que nos van a ver a través de estos medios de comunicación. Tú que estás ahí en casa viéndonos, sea del país donde seas, principalmente nuestro México lindo y querido, cada uno de los estados, también de cada uno de los países y cada una de las regiones de estos países, como son Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, Haití, cada uno de los hermanos que nos ven a través de estos medios, también en los Estados Unidos, cada hispano, mexicano o latinoamericano que nos ve por ahí, cada persona que nos ve también de habla hispana por allá en España, le damos la más cordial bienvenida. Cristo les ama, nosotros también. Y el Espíritu Santo tiene una palabra específica para usted, amigo, que me ve a través de este medio. Cristo les ama y Él tiene una palabra específica para usted. 1 Juan capítulo 4, versículo 18, vamos a ver el tema y continuamos con el tema que se llama cómo poder eliminar de raíz, cómo poder eliminar el temor que atrae las cosas malas aquí en la tierra. 1 Juan 4, 18 dice así la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí un castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es que principalmente es necesario entender estos principios espirituales. Tu amigo que me ves por estos medios de comunicación, el Señor lo más que desea que tú no puedas adquirir el temor a través de las circunstancias, a través de las noticias, a través de todo lo que oímos o todo lo que oyes a través de los medios de comunicación. El temor es contrario a la fe. Así como la fe, ¿por qué viene la fe? Dice Romanos 10, 17, viene por el oír la palabra, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender que el temor también viene por el oír. Depende de lo que nosotros oímos, es lo que también, eso es lo que sembramos en nuestro corazón. Y digo en nuestro corazón porque cuando tenemos temor, tanto la fe está en nuestro corazón, así también como el temor está en nuestro corazón. Y bueno, es fácil de identificar cuando alguien tiene temor. Dice, me voy a hacer unos análisis en tal laboratorio, pero esa persona va predispuesto a que va a salir, por ejemplo, a lo mejor con diabetes o a lo mejor con cierta enfermedad, ¿no? Que a lo mejor tiene los síntomas y se va a hacer el análisis, y muchas personas ya van predispuestos. La persona cuando va al laboratorio, hay algo que siente en su corazón. Y es muy fácil identificar el temor porque siempre viene algo que se llama como tipo taquicardia, es decir, una aceleración en el corazón. Así es muy fácil identificar el temor. Cuando alguien
Eh, Cuando un estudiante va a entrar a una, no, si no aquí me podrán desmentir los estudiantes, cuando van a entrar y se presenta algo nuevo, van a entrar a un nuevo nivel en una escuela, siempre hay cierta reserva y temor. Cuando alguien va a cambiar de trabajo, siempre hay una reserva. ¿Cómo me van a tratar los compañeros? ¿Cómo me va a tratar el jefe? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿La voy a hacer o no la voy a hacer en ese trabajo? Bueno, siempre regularmente hay como cierta incertidumbre, lo cual trae también temor. Entonces igual sucede. El temor lleva en sí consecuencias, trae consecuencias catastróficas. El temor en Job trajo la muerte de sus 10 hijos. Ese es el problema en la cuestión del temor. La fe, al contrario, trae la manifestación del poder de Dios. La fe trae manifestación la bendición, pero el temor trae todo lo malo que pueda venir. Es decir, en otras palabras, con la fe yo puedo obtener toda la promesa que Dios haya estipulado en su palabra. Toda la promesa y la herencia. Es decir, la fe trae las cosas de Dios, pero el temor es todo lo contrario. A través del temor yo me conecto literalmente con Satanás. Con la fe yo me conecto a Dios, pero con el temor yo me conecto a Satanás. Cada persona que teme dice que no ha sido perfeccionado en el amor, porque alguien que es perfeccionado en el amor tiene confianza que el Dios que lo creó, que el Dios que trajo a Jesucristo, que el Dios que vino a la tierra y murió por nosotros, es el Dios que lo va a librar también. No nada más de un virus, sino también lo va a librar de una consecuencia catastrófica, de un accidente, de un paro cardíaco, no nada más de una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a través de la fe? A través de la fe nos apropiamos de la promesa del Señor, y son promesas que Dios cumple. Pero a través del temor nos conectamos con el mundo de las tinieblas y atraemos las cosas del mundo de las tinieblas. Ok. Jesucristo fue muy enfático, hizo mucho énfasis en la cuestión de las personas que tenían temor. Hizo referencia, mire, vamos a ver unos ejemplos aquí, cómo el Señor Jesús, la Biblia Bober Cantera 1957 habla de 1 Juan 4:18, dice que el temor mira el castigo, ¿ok? El temor mira el castigo. En otras palabras, el temor trae una visión, así como la fe trae una visión del futuro. Por el temor también podemos visionarnos en situaciones catastróficas en un futuro. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 23. Jesús mismo diciendo que el temor es duda. Literalmente, el que tiene temor, el que tiene miedo, es dudar de la promesa de Dios. Dudar de las promesas de Dios. Lo que quiere decir que la fe, ¿qué hace la fe? Cree en las promesas de Dios. El temor, ¿qué es lo que hace? Duda de las promesas de Dios. Y vamos a Mateo capítulo 8. Vamos a ir al versículo, Mateo capítulo 8, versículo 23. Vamos a ver qué nos habló el Señor Jesús acerca del temor. ¿Ok? Mateo capítulo 8, versículo 23. ¿Ya lo tienen? Vamos a... Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero aquí lo más importante, que no era un yate, como parecía el Señor Jesús estaba a gusto en el yate, estaba en su camarote, no era así. Era una barca donde la estaban moviendo las olas, pero a su vez estaba siendo inclusive mojado por la misma agua de la tempestad que había. Estaba tan fuerte el mar que lo estaba bañando a Jesús. En otras palabras, el Señor Jesús trabajaba mucho en el reino de su Padre. Sanaba a los enfermos, andaba caminando de un lado para otro, predicando, terminaba de predicar 2 horas, terminaba otras 2 horas sanando a los enfermos, y luego así se iba y cruzaba, y vamos a la otra orilla del mar, y así andaba el Señor Jesús. Es decir, él también descansaba como un ser humano, como nosotros. Lo que quiere decir que si Jesús estaba a tal grado que no lo despertaban las olas, significa que era un sueño muy profundo el que él tenía, ¿ok? Dice, he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Fíjense, las olas cubrían la barca significa que eran tan grandes las olas que aún
esa parte de las olas también mojaban la parte donde estaba el Señor Jesús. Entonces vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y las olas no despertaban a Jesús, lo que quiere decir que era un sueño profundo. Y segundo, quiere decir que él hacía la oración que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y Jesús está tranquilo. Iba el barco moviéndose, iba la parte de las olas, iba chispeando, así como dicen en Jalisco, chispeando, iban chispeando las olas. ¿Y qué cree Jesús? Roncando. Lo que quiere decir que él tenía confianza en su Padre. Él tenía confianza en su Padre. Pero vinieron sus discípulos y, como siempre, estaba roncando el Señor Jesús y lo despertaron. Principalmente, ¿qué le dijeron? Señor, sálvanos que perecemos. Es todo lo contrario a la manifestación del Señor Jesús. Sálvanos que perecemos. ¿Cuál era el temor que tenían los discípulos ahí? Era temor a morir. Y estaban pidiendo ayuda, ayuda, Señor. Cuando alguien pide ayuda, significa principalmente que es una persona que no tiene una gran fe. Si alguien pide ayuda, significa que no tiene gran fe, porque si sus discípulos hubieran aprendido lo que el Señor Jesús les dijo, ¿qué le dijo el Señor Jesús más adelante? Todavía no les daba la instrucción ahí, era normal. Pero si vamos a Mateo capítulo 10, rápido, mire, Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Todavía no llegaba la instrucción donde Jesús les dio autoridad, ¿me entienden? A lo mejor era obvio que el comportamiento que ellos tenían, porque si hubiesen conocido que tenían autoridad, era muy sencillo para decirle: vientos, mar, detente. Era muy sencillo haberlo hecho. Pero como todavía no les daban la instrucción, regresando al capítulo 8, versículo 25, dice que vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos. ¿Sálvanos qué? Perecemos. O sea, ¿cuál era el miedo de ellos? Era miedo a morir ahogados. Era el principal miedo que tenían. O sea, eran hombres pues comunes todavía, aprendiendo principios espirituales del Señor Jesús. Pero para esta época ya pasaron 2000 años. Aproximadamente 2000 años que se nos dejó este manual que es la Biblia. Y este manual nos identificó que Jesús ya no nos va a dar autoridad, sino que ya nos dio autoridad a los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. O sea, ahora estamos en un tiempo diferente, porque ahora ya entendemos la autoridad, ¿me entiende? Ahora, si tenemos la autoridad para echar fuera demonios, porque eso lo dijo el Señor Jesús. O sea, puede venir un loquito por la calle y yo puedo echarle fuera a los demonios, usted también. Amigo que me ve por internet, usted también. Ahora, si puedo echar fuera un demonio, ¿acaso no podré echar fuera un virus? Por supuesto que sí, puedo echarlo fuera. Esa es la confianza que debemos de tener. Ahora mire, los discípulos todavía no se les había, Jesús no les había dicho: les doy autoridad para que echen fuera demonios. Todavía no se les decía. Por eso era normal que ellos tuvieran temor, ¿me entiende? Pero veamos qué les dijo el Señor Jesús. Les contesta, después que dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús en el 26 le dice: ¿por qué temen? Y ahí viene el problema, el miedo. O sea, los discípulos tenían miedo a morir, miedo a perecer ahogados. ¿Por qué temen? Y luego menciona la frase: hombres de poca fe. En otras palabras, si hay personas ahorita que me están viendo por internet y en cierta manera están en sus casas por ahí, por recomendaciones de la autoridad, por lo que usted le quiera llamar. Bueno, si muchos hermanos me han dicho por internet que si yo salgo a la calle me agarra la policía y me sube a la patrulla, bueno, en ciertos países. Pero bueno, hablando de nuestro México lindo y querido y nuestros hermanos de este país, todavía no llega en ese grado, pues de te voy a subir a la patrulla y te voy a llevar a la cárcel. No existe eso. Por consecuencia, si alguien se queda en su casa metido y no sale a las calles, eso significa que todavía tú no tienes mucha fe,
hermano que me ves por internet, todavía no tienes una fe, no has alcanzado el nivel de fe de Cristo Jesús principalmente. Lo que quiere decir que todavía tienes temor. Por eso podemos ver un contraste entre fe y temor. Podemos ver, mire, Jesús dijo que hombres de poca fe. Hombres de poca fe es aquel que tiene todavía miedo o teme a morir. ¿Estamos entendiendo? Por eso debemos de comprender que Jesús hizo ese contraste. Y Jesús habló duramente a sus discípulos diciéndolo, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? Y luego hace énfasis, hombres de poca fe. Significa que si alguien tiene miedo, ahorita en la actualidad, mi hermano, significa que es una persona que tiene poca fe, pero hay solución. O sea, hay una solución. ¿Cómo? Pues tenemos que doblar esfuerzos en seguir oyendo la palabra. Porque si oigo la palabra, ¿qué es lo que va a traer mi mente? Mi mente solamente va a tener conceptos del reino de Jesús. Y si yo tengo conceptos del reino, ¿qué dice el reino de Jesús? Que yo puedo echar fuera el virus, que el virus no me puede tocar. Esos son los conceptos del reino, que estamos arriba que un virus nosotros como hijos de Dios. En otras palabras, ¿quién es más importante en el mundo espiritual? Hablando del mundo espiritual, ¿quién es más importante? ¿Yo que soy un hijo de Dios o un virus microscópico? ¿Quién es más importante? Aquí, hablando del mundo espiritual, hablando del universo, hablando del planeta Tierra, ¿quién es más importante? ¿Quién es más poderoso? ¿Un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo habitando dentro de él? ¿O un simple virus microscópico que le hago así y lo mato? Tan solo si usted llegara a agarrar ese virus y le pone un encendedor, ¿qué cree que va a hacer el virus? Va a morir porque no puede soportar arriba de los 40 grados o 30 y tantos grados. No puede soportar ese virus muere. En otras palabras, si yo tengo el virus y le prendo un encendedor, el virus va a morir. Si es un ente vivo, para que usted me entienda, es un ente vivo. Yo también soy un ente vivo. La diferencia es que ese virus es inferior al poder del Espíritu Santo que está, y aún fíjese, que está en nosotros. Pero aún así el Señor ha diseñado el cuerpo del ser humano principalmente para que tenga autodefensa. ¿Qué diseñó el Señor para nosotros? Un sistema inmunológico. ¿Qué nos puso? Glóbulos blancos. ¿Para qué? Esos glóbulos blancos es como si dijeran, en la Segunda Guerra Mundial es como si viniera Hitler a invadir Inglaterra. O Inglaterra, vamos a poner, porque nunca pudo entrar a Inglaterra. Quiso bombardear ahí poquito Inglaterra, pero ¿qué hizo la defensa de Inglaterra? Pues puso en operación principalmente su armada, la cuestión de todo lo que viene siendo en la cuestión del aire, pues sus aviones, sus casas o como se le pueda llamar. ¿Qué puso en operación? Toda la armada de Inglaterra, y no pudo acceder ni un terreno, nunca pudo entrar a Inglaterra. En ese caso estamos hablando de todo el ejército nazi, nunca entró en Inglaterra. ¿Por qué? Porque hubo una buena defensa a través de defenderse a través de armas que tenían en Inglaterra. Ok, entonces es igual. Un virus no puede penetrar mi cuerpo porque yo tengo un sistema defensivo. Si tengo mis glóbulos blancos bien fortalecidos, sanos, yo por eso todos los días me tomo la cápsula de sanidad que se llama una preventiva. Usted la va a encontrar, amigo de internet, ahí en YouTube, y la va a encontrar por Facebook también en nuestra página Fe por Guadalajara. Se llama cápsula de sanidad preventiva. Ahí le estamos hablando al sistema inmunológico, le estamos hablando a las células defensivas que se multipliquen, estamos hablándole a los órganos para que cobren vida. Es decir, si yo tengo un sistema inmunológico fuerte, no tienen por qué un virus venir a dañarme. Aún así, el Señor es tan bueno que me da un sistema de defensa natural. Pero también tengo un sistema de defensa espiritual, que es la palabra del Señor, para yo guerrear contra esos espíritus de enfermedad. O sea, en otras palabras, el Señor me dejó más equipado que como estaba Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Tengo cañones por todos lados, por aquí me salen, por acá, y órale. Y más si usted lo más rápido, usted es una metralleta. Satanás está en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, que
yo voy a hollar ese espíritu que pone toda fuerza al enemigo y nada me dañará. Así que Satanás, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Te seco, virus. O sea, entre más rápido hables una metralleta, pues. Entonces, mire, fíjese lo que le voy a decir. Nos dejó, aparte del sistema de defensa natural, nos dejó un sistema de defensa espiritual para pelear la buena batalla de la fe. No la vamos a perder. No la vamos a perder. Así que, amigo que me ves por internet, no vas a perder la batalla. Olvídate que voy a morir del virus, que voy a quedar, que están haciendo ya mi caja, que ya están pagando la funeraria. Olvídate de eso. Para empezar, si te mueres es porque tuviste miedo. Y segundo, te van a echar una fosa común, no van a pagar tus familiares, ¿eh? Pero si no temes y crees la promesa del Señor, no tienes por qué irte a la fosa común. No tienes por qué hacerlo. Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en poder de lo que hablamos. Y el Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Dispara la boca de la abundancia del corazón. Aquí tengo todo mi cargamento espiritual, mire. Que cuando lo saco por mi boca, ¿qué cree que hace el virus? Huye, como un perrito regañado. Así debe ser, amigo de internet. No tienes por qué morir, no tengas temor de malas noticias. Tu corazón debe estar firme. Por eso dice el salmista en el Salmo 112, creo que es el 8, dice, mi corazón está firme, firme, o sea, está mi corazón lleno de fe, confiado en el Señor. Confiado significa que tengo fe, no poca fe, porque la poca fe incluye que también va una fe con una parte de miedo o temor. Alguien puede tener fe, pero puede tener temor al mismo tiempo, ¿sí sabe usted? Por eso Jesús no les dijo hombres sin fe, no les dijo así. Mire, vamos nuevamente a Mateo capítulo 8, versículo 20. Dice, ¿por qué teméis hombres sin fe? No les dijo sin fe, ¿verdad? Significa que sí había fe, pero había poquita fe. Es decir, poquita fe no mueve montañas. Lo que puede mover este virus y quitar y secar este virus realmente es mucha fe. Y la fe viene por el oír principios espirituales del reino. No religión, principios espirituales del reino. ¿Ok? Jesús le dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Es decir, hombres que sí tenían fe, pero su fe no era suficiente. En otras palabras, tenían poco armamento. Entonces, levantándose, ¿qué hizo el Señor Jesús? Usó sus armas espirituales. ¿Qué dice? Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Esa palabra reprender significa que habló algo en contra de las circunstancias que había. En otras palabras, le habló a las circunstancias. ¿Y qué pasó? Las circunstancias naturales obedecieron a la palabra de Jesús, porque la palabra de Jesús es espiritual y lo espiritual está por encima de lo natural. No puede estar por encima de lo natural de lo espiritual, ¿me entiende? Ese virus es algo natural que se creó, pero obviamente estamos creyendo que fue alguien que lo maquinó. Fue una mente satánica, una mente diabólica. En sí es espíritu, y las enfermedades son espíritus de enfermedad. Eso lo dijo Jesús en Lucas capítulo 13. Una mujer encorvada dijo que tenía desde hace 18 años espíritu de enfermedad. Entonces, como nosotros estamos en un nivel superior a un espíritu de enfermedad llamado virus, entonces nosotros somos los que podemos dominar como iglesia aquí en este tiempo. Y eso te lo dice Efesios capítulo 1. Dice que Él nos puso sobre principados, sobre potestades, y nosotros somos la cabeza de esos principados y esas potestades como iglesia. Así que no tenemos por qué tenerle miedo a un simple virus. Entonces le dijo Jesús, hombres de poca fe. Hizo un contraste, ¿ok? Tenían fe, pero no tenían la suficiente fe para mover una tempestad. Lo que quiere decir que hay niveles de fe. Alguien puede tener fe para sanar de una gripe, pero no puede tener fe para sanar de un cáncer. ¿Qué necesitamos? Que alguien que tenga fe para sanar una gripe y alguien que tenga fe para sanar un cáncer. Para el Espíritu Santo es lo mismo.
El Espíritu Santo da la misma sanar una gripe que un cáncer, es igual. El único detalle y el bloque principal es en las personas que no creen, que creen que van a sanar de una gripe, pero no van a sanar de un cáncer. Entonces el problema es mental aquí, mire. El problema es mental. El Espíritu Santo sana todo tipo de enfermedad y es la misma sanar un cáncer que una gripe. El problema es la mente de la persona. Por eso tenemos que recargar más de armas espirituales, que son la palabra de Dios. Mire, nos quedamos en Mateo 8:23, ¿ok? Vamos a ver Mateo capítulo 14, otro acto donde el Señor Jesús hizo nuevamente un contraste. La duda, principalmente la duda viene porque las personas aún tienen miedo. Duda o temor es igual a, duda o temor es lo mismo, tienen una parte de incredulidad, que no creen en alguna de las promesas del Señor. Vamos a Mateo capítulo 14 y vamos a leer el versículo 28, mire. Mateo 14, 28. Bueno, vamos a leer de un poquito más atrás, ¿no? Vamos a leer desde otra circunstancia muy parecida. Desde el 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuál es la primera cosa extraordinaria que se vio ahí? Jesús con un milagro. Alguien caminando sobre el mar. Digo, no es un milagro común caminar sobre el mar. Si no, usted inténtelo por favor cuando vaya al lago de Chapala y empiece ahora, voy a caminar, tengo el mismo nivel de fe de Jesús y voy a empezar a caminar sobre el mar. ¿Captamos? Ok, entonces es el 26. Y los discípulos, viéndole caminar, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, que era lo muy común, que era una tradición muy común en esa época, que todo marinero que veía un fantasma en el mar, se conocía que existía una leyenda, pues, que todo marinero que veía un fantasma en el mar era porque la barca iba a colapsar, iba a naufragar, iba a ser destruida esa nave. Era como un temor que tenían regularmente todos los marineros. No sé si en aquella época comenzó ese temor, pero siempre era como una leyenda. Todo marinero que veía un fantasma en el mar era porque la nave iba a colapsar, iba a ser destruida, ¿ok? Por eso dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, dice, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron ¿qué? Voces de miedo. Ese es el problema del miedo. La gente que se la lleva oyendo del mentado virus, va a llegar el momento que solamente hablen virus. Digo, si usted va a hablar del virus, pero hable una buena noticia. Por ejemplo, que usted puede venir, pastor, ¿qué cree? Yo creo que el virus no me va a tocar a mí. Usted está hablando del virus, pues usted está diciendo y tiene la confianza que el virus no le va a dañar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o sea, puede hablar de la circunstancia adversa, pero puede hablar de que usted ya la venció a través de la fe. ¿Estamos entendiendo? Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Lo malo es que esté hablando las consecuencias que trae, tanto número de muertos, tantos hospitales que están saturados, y los médicos por ahí hasta andan inventando canciones. Pues está bien chistoso, ¿no? Porque de repente digo, bueno, si no se le acaban con tantos enfermos y que están sacando uno y entra otro enfermo y acá pues están sacando otro muerto, ¿por qué se dan el lujo de inventar una canción, una canción cristiana? Cuán grande es Dios, y tráiganse a las enfermeras de una vez, órale, pues que no están el montón de muertos y que no se le acaban con tanto enfermo y muerto que hay. Y ustedes ven que adoren al Señor, ¿sí me entiende?
El único que yo no entiendo en qué momento tienen un lapso de tiempo como para adorar al Señor e invitar a todas las enfermas, a los de recepción y todos. Son las cosas medias incongruentes de videos que suben de médicos. Digo, no estoy juzgando a los médicos, pero si alguien tiene tiempo de ir, llevar una guitarra y instruir a todos para que canten cuán grande es Dios, significa que tienen espacios de tiempo, significa que no están muertos, vivos entrando y muertos saliendo. O sea, son las cosas que yo no me trago. Digo, la gente que se la ve viendo el Face se traga todo, ¿no? Todo. Sabe cada quien su rollo, ¿no? Pero si un médico tiene tiempo de ir, llevar una guitarra, de componer una canción y enseñarle la canción a todos los médicos que están reunidos ahí, cantarle a Dios, qué bueno. Pero ¿en qué momento tuvo tiempo si nos dicen que no se la acaban? Que entra uno vivo y sale otro muerto por acá y órale, y no hay camas ya. Bueno, ¿en qué momento tienen tiempo? Pero bueno, son cositas que yo juzgo de la ciencia médica, como que no estoy muy de acuerdo, o hay cositas que no me, como dijo este famoso profeta llamado Benito Bodoques, dice, si es cuarentena, ¿cómo es el asunto? ¿Qué no cuarentena son 40 días? Y ya van 55 días, como que no me coincide el asunto ahí. Si cuarentena eran 40 días, estamos esperando 40 días. ¿Por qué 55 van y todavía no levantan la cuarentena? Si eran 40 días, ¿no? Bueno, este profeta llamado Benito Bodoques, quién sabe por qué lo sacó eso, pero bueno. Son cositas que de repente no entiende uno, ¿no? Pero bueno. Por eso son cositas que yo no entiendo por qué los médicos andan hasta por ahí haciendo coros y todo el rollo. No entiendo, pues. Digo, bueno, mejor no me meto en ese asunto. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Mateo capítulo 14, versículo 26, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. O sea, por la fe que está en mi corazón, de la abundancia de lo que hay en mi corazón, siempre me va a salir por default, me va a salir como de manera automática, siempre va a salir por mi boca la palabra. Estornudo, achús, en el nombre de Jesús te seco, gripa, porque dice la palabra del Señor, Romanos 8:11, que el Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos le da vida a mi cuerpo. Por eso tengo autoridad, de acuerdo a Lucas 10:19, para hollar serpientes y escorpiones. Virus te seco y te desarraigo de mi cuerpo, llamo a manifestación, llamo las cosas que no son como si fuesen. Un sistema inmunológico totalmente fuerte, glóbulos blancos se restablecen, se regeneran, linfocitos tipo B, se regeneran, se fortalecen en mi cuerpo y se multiplican y corren por todo mi torrente sanguíneo en el nombre de Jesús. Sale automático por mi boca eso, ¿me entiende? Pero ¿qué pasa cuando la gente se la lleva oyendo noticias? En automático van a salir lo de las noticias. Va a salir temor. ¿Qué salió de los discípulos aquí? Dieron voces de temor. ¡Ay, que nos morimos! Bueno, así me los imagino yo, ¿no? Porque dicen, ¿qué dijeron? Mire, ¡un fantasma! ¡La Llorona! Bueno, algo así. O sea, si andaban con Jesús, caminaban con Jesús. Y aquí estamos hablando de Mateo 14. Ya en Mateo 10 ya les había dicho, les doy autoridad para echar fuera demonios. Y de repente los espantó un fantasma. Tenían miedo a que la nave colapsara ahí, quedaran ahí en el medio del mar y se murieran. ¿Por qué? Por un fantasma. Pero ya Jesús en Mateo 10 ya le ha dicho, yo les doy autoridad, hijos míos. Vayan, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. Ya tienen la autoridad. Aquí sí ya no es justificable porque ya sabían la autoridad. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, ¿eres Jesús? Bueno, espíritu inmundo, órale, quítate de mi vista. En el nombre de Jesús, fuera. Era todo. Pero no, dieron voces de... El miedo hace que la gente hable. Así como la fe
impulsa a hablar. El miedo que tienes en tu corazón, amigo de internet, te impulsa a hablar. Miedo, temor. Esas personas que se la llevan hablando siempre que el virus, digo, mi esposa me platica de personas que tienen amigos de ella de allá de Sinaloa, que nada más se la llevan hablando de eso. Y no pueden salir ya ni a las calles, porque tiemblan al salir a las calles. Tiemblan. Y ya se la llevan hablando nada más de eso. Nada más de eso. De la abundancia del corazón, habla la boca. Si un cristiano anda diciendo que si sale a la calle, que si va al supermercado o a la tienda y que cree que se va a contaminar ese virus, mi hermano, es porque tú ya estás, o sea, en tu corazón solamente hay miedo, temor y espanto. No hay fe, ya no hay fe. Muchos cristianos han venido a su fe, a menguar su fe en ese tiempo. Yo salgo a la calle, ando bien tranquilo. Bien tranquilo ando. ¿Qué virus y qué nada se me va a pegar? Si el Espíritu de Santo está en mi corazón, Cristo y yo somos uno. Camino por las calles y el virus ve a Cristo en mí, ya no me ve a mí. No nos puede dañar un virus. Ahora, lo puedo dejar hasta ahí, pero voy a seguir analizando el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, fíjese todavía el Señor en el miedo que tenían todos, le dice que tengan ánimo. ¿Qué le dice? Yo soy. Y luego le dice, no tengan miedo, no teman, yo soy. Yo soy, no teman. Esas palabras, mi hermano, hicieron que se fortaleciera Pedro en fe y todavía dijera, a ver, ¿qué le dice? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ¿qué? Ven. Y Pedro actuó en la palabra de Jesús. Pedro actuó en la palabra de Jesús. Lo que quiere decir que todo hermanito en Cristo, la verdad es que ya no quisiera ni mencionarlos porque ya de por sí Don Gato les dio duro por internet y todo yo venir aquí pues no, sería muy feo, ¿no? Pero bueno, Don Gato está muy polémico. Bueno, lo he querido calmar a Don Gato, pero no se calma. Entonces, hermano en Cristo que me ves por internet, quiero decirte que debes de tú operar conforme a la palabra de Jesús. Si la palabra de Jesús mora en tu corazón, no tienes por qué tener ni un temor, porque tú estás hablando lo que Jesús dice en su palabra. Entonces, descendiendo Pedro, actuó en la palabra de Jesús, dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, sí caminó este hombre. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El único problema es que no llegó a Jesús. ¿Por qué? Porque nuevamente entró algo que se llama miedo. ¿Se ha dado cuenta? Primero se le quitó el miedo cuando le dijo Jesús, ven, yo soy, no temas. Se les quita el miedo, actúa en la palabra de Jesús y nuevamente ¿qué entra? Otra vez el miedo. ¿Por qué viene el miedo? Porque ven las circunstancias. Ahorita ven la situación de un mentado virus, de una pandemia. Ven la situación de que cerraron empresas. Tanto una cosa de un mentado virus el problema del cierre de empresas a nivel internacional, se podría decir. Y la gente está pensando ahora, ¿cómo le voy a hacer para vivir? Porque ahorita ya o sea, ya no nada más el problema es un virus. Ahora el problema ya es también financiero, económico. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para vivir? Aún en los hijos de Dios, ¿cómo le voy a hacer para vivir? O sea, ahí cuando alguien piensa cómo le voy a hacer para vivir, está diciendo, yo dependo de mis propias fuerzas, no dependo del reino de Jesús. No dependo de la gracia de Jesús, yo dependo de mis propias fuerzas. Yo soy mi proveedor, está diciendo cada vez que alguien piensa, o un cristiano piensa,
que cómo le va a hacer para comer. Está diciendo, yo soy mi fuente. Dios no es mi fuente. Por eso, amigo de internet que me estás viendo, yo quiero decirte que el Señor es tu fuente. Él es tu única fuente. No hay otra fuente aquí en la tierra. Entonces ahorita el problema es que ya ahora no nada más es la cuestión de un virus, sino también son el bombardeo de noticias ahora en cuestión económica y financiera. Va más allá ahora, porque ahora se juntan unas malas noticias con otras malas noticias. Entonces, dice que tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, ¿qué? Sálvame. Nuevamente, ¿qué hizo el miedo en Pedro? Nuevamente, exclamar palabras de inseguridad. Porque decirle a Dios, Señor, ven y sálvame de este virus, Señor, ven y sálvame de esta situación financiera, es como si yo dijese, Señor, Cristo de nada sirvió que haya venido a hacerse pobre en la cruz para que yo fuera rico. Yo no le voy a decir, Señor, sálvame de esta situación financiera, no. Yo tengo que decir, Señor, gracias, porque Cristo Jesús murió en la cruz y haciéndose pobre en la cruz para que yo fuera rico, 2 Corintios 8:9. Por eso yo recibo su gracia ahora. Y Filipenses 4:19 dice que Él suple todo, manifiesta todo lo que me hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, no en mis fuerzas, es en Cristo Jesús. Todo está suplido, Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús lo recibo por la fe. Y hay ángeles ministradores de Hebreos 1:14 trabajando y trayéndome ¿qué? El sustento de todos los días, trayéndome cosechas financieras de lo que yo he sembrado en el reino de Jesús. Ya no tengo que decir, Señor, sálvame de esta crisis, ¿cómo le voy a hacer para comer? El mes que entra, si la empresa no abre, no sé cómo le voy a hacer. El mundo sí anda, mi hermano. Sabía que el mundo sí anda. Personas que los despidieron de las empresas donde laboraban, no hayan qué hacer. Pero los hijos de Dios no debe de ser así. Los hijos de Dios vivimos y estamos regidos por el reino de Dios, el sistema del reino de Dios. Por eso dice el Salmo 112, versículo 2, hay bienes y riquezas en mi casa, y su justicia permanece para siempre. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Señor, sálvame. Esa es una oración que yo no tengo que hacer. Señor, sálvame, no, ya me salvó hace 2000 años. ¿De qué? De la ruina, me salvó de la pobreza, me salvó de la enfermedad, me salvó de la muerte prematura. Entonces yo no tengo que decir sálvame porque ya me salvó. ¿Estamos de acuerdo? Señor, sálvame. Entonces esa expresión, Señor, sálvame, es una expresión de temor. ¿Estamos de acuerdo? No es una expresión de fe. Decirle a Dios, sálvame. ¿Por qué? Porque el 30 dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. ¿Y qué hizo con ese miedo en su corazón? ¿Qué hizo Pedro? Habló y dijo, Señor, sálvame. Versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él y le dijo, nuevamente, como diciendo, te voy a salvar por pura misericordia, Pedro. ¿Pero qué le dijo? Pedro, te felicito porque me dijiste que te salvara, ¿no? Pedro, te felicito porque tuviste miedo y viste las circunstancias. No. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda va totalmente relacionada a el temor. Totalmente. Temor y duda es lo mismo. Van totalmente relacionadas. Temor y duda son gemelos. Temor y duda van totalmente engranados. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, ¿por qué vino la duda, Pedro? Porque tuvo miedo. ¿Viendo qué? Las circunstancias. Me voy a hundir. ¿Cómo le voy a hacer para salir de este mar si me hundo? ¿Quién me va a librar? Imagínense, Pedro. Por eso, siempre el Señor Jesús fue muy drástico, dando estos ejemplos, como el ejemplo de Pedro, donde él dice, hombre de poca fe. Es decir, poca fe no nos va a librar, ni a ti, amigo, hermano, que me ves por internet. Poca fe no te va a librar de la crisis.
Poca fe no te va a librar del virus. Necesitas realmente tener tu confianza en la palabra de Jesús que dice: ven, no temas, yo soy. Vamos a ver otro ejemplo rápido para concluir y hacer una pequeña oración para nuestros amigos que todavía puedan tener temor, hermanos en Cristo que puedan tener temor. Mateo capítulo 16. Versículo 5. Mateo 16, 5. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tienen pan? Mire, aquí ya es un temor a no tener provisión financiera o no tener provisión de alimentos. Jesús identificó claramente en este caso. Nuevamente, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. El miedo comienza primeramente a pensar dentro de sí. Una persona que tiene miedo comienza a pensar dentro de sí. A lo mejor todavía no habla el miedo como lo hizo Pedro. Así como lo hicieron sus discípulos, a lo mejor no hablan todavía el miedo, pero lo tienen en su corazón y piensan dentro de sí: ¿cómo le haré? A lo mejor alguien que nos está viendo por internet en este momento, ¿cómo le voy a hacer para vivir? Si hasta la pandemia, la cuarentena de 40 días, que llevan 55, dice que va a terminar en algunos casos el 30 de mayo, otros el 17 de mayo. ¿Y cómo le voy a hacer estos 17 días para comer? A lo mejor no lo hablan, pero piensan dentro de sí. Y lo mismo el Señor Jesús lo identificó en el corazón de las personas. Mire, pensaban dentro de sí, Mateo 16, 7, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Piensan dentro de sí, pero también lo hablan. Dice: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? En otras palabras, alguien que piensa que no va a tener alimento para esta cuarentena de 40 días, cuarentena de 55 días o de 60 días, alguien que cree que no va a tener alimento, mi hermano, solamente es una persona, un nombre que Jesús le llamó hombres de poca fe. Ahora, ¿hay solución para no ser hombres de poca fe? Sí hay solución. Hay que agarrar las promesas del Señor que nos hablan de manifestación financiera, de manifestación de alimentos, de manifestación de bebidas. Mateo 6, desde el 25 en adelante nos habla Jesús: mira, vean a las aves del cielo que no trabajan. ¿Y qué dice? Y Dios mismo les suple para que tengan alimento. ¿Sabe quiénes andan menos preocupados ahorita por este virus? Las aves. Me dejaron el cultivo de maíz para mí. Y llegó el cuervo y le dijo al otro cuervo: mira, lo tenemos aquí porque el agricultor está encerrado en su casa con un tapabocas. Mira, tenemos el maíz a todo lo que da para nosotros. Es decir, ellos creen que tienen ese maíz disponible. Pero dice que las flores del campo también se visten mejor que Salomón. Comida, vestido, comida a las aves del cielo, vestido, las plantas del campo, y ellas ni siquiera trabajan para comprarse el vestido. Es algo que Dios les provee. Y luego por eso llega a Mateo 6:33 y dice el Señor Jesús:
Si ustedes buscan primeramente al reino de Dios, ¿qué significa buscar el reino? Buscar su palabra, buscar a Jesús todos los días. ¿Qué significa? Creer al Señor en sus promesas. Buscan el reino de Dios y su justicia y todo eso de comida, vestido, todo lo que ustedes necesitan, casa donde habitar. Y va a haber alimento en abundancia en sus casas. Yo lo declaro, amigo, que me es por internet. En el nombre de Jesús. Todo eso te será añadido. Lo único que te pide el Señor solamente es fe en tu corazón, en que creas que todo está suplido en Cristo Jesús. Entonces Jesús nuevamente dice, hombres de poca fe, ¿cómo dudaron de que no iba a haber pan? Ni siquiera era el tema que les estaba hablando Jesús. Jesús le está hablando de la doctrina de los fariseos. Y yo dije, ay, no vamos a tener pan, mira, no compramos pan, ¿cómo lo vamos a hacer para comer? Hombres de poca fe. Pero no tomemos a mal esta expresión del Señor Jesús, porque podemos tomarlo de una manera incorrecta diciendo, pues Jesús lo regañó y le dijo, hombres de poca fe, incrédulos, perversos. Bueno, pero si lo tomamos en buena manera, es, hijo mío, no tienes mucha fe. Escucha más al pastor Sergio Soto que da las enseñanzas, por favor. No dejes de congregarte. O sea, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír principios espirituales del reino. Y esos principios espirituales del reino van a traer la fe, la confianza a tu corazón, de que podrán quedar a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra. Podrán no podrán tener que comer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te va a tocar la escasez financiera ni la falta de alimento. Es sencillo. O sea, la solución de que hombres de poca fe tiene solución. No es Jesús criticándonos que no tenemos fe, no, es Jesús diciéndonos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, hay una solución. En otras palabras, en esta época es cuando más tenemos que escuchar palabra. Lo captamos, Jesús hizo mucho énfasis a que la duda va totalmente relacionada al temor y la fe va totalmente relacionada a la confianza en las promesas del Señor. ¿Ok? Hasta ahí le vamos a dejar. Es decir, todas las promesas que hay en la palabra de Dios solamente las vamos a obtener a través de la fe. Y fe es confianza en que Dios cumple su palabra. Eso es fe. Fe es todo lo contrario a temor, o temor es todo lo contrario a fe. Por eso dice la 1 Juan 4:18 que el temor en sí lleva una consecuencia. Y el que teme o tiene miedo todavía no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Estos discípulos que estaban ahí con Jesús, tanto Pedro como los discípulos que estaban en Mateo capítulo 8 en la barca, como en Mateo 14, Pedro que quería caminar sobre el mar, es un ejemplo claro donde el Señor Jesús nos habla de que tenemos que aumentar la fe. Y la fe no es decirle, Señor, auméntame la fe. No, el Señor te dice, tú aumenta la fe al oír la palabra. Oye mis principios espirituales. Ya no somos, mi hermano, como la gente que no conoce a Cristo, que anda en tinieblas. Ellos no saben qué hablar. Ellos no saben qué decir. Ellos lo único que se le llevan es oyendo noticias. Pero nosotros como hijos de Dios ya no. Principalmente tratamos de evitar todo tipo de noticia mala. Por eso dice el Salmo 112:7, no tendrás temor de malas noticias. Pero principalmente para que no lleguen esas malas noticias tenemos que dejar de oír las malas noticias, porque eso traerán solamente incredulidad y traerán temor a sus corazones. Pero ¿qué dice la promesa del Señor? Que Él suple todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Esa es la promesa del Señor, que debe haber abundancia. Abundancia. Entonces nosotros como iglesia gloriosa debemos de entender principalmente que no somos cualquier cosa. Tenemos la autoridad para echar fuera que toda enfermedad, todo virus y toda escasez.
necesitamos comenzar a renovar la mente. Romanos 12:2 dice, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras dice, no se hagan a la forma de este mundo. No se hagan a la forma de pensar de este mundo. El sistema del mundo piensa que van a cerrar empresas y que no va a haber alimento. El sistema del mundo, no se hagan ustedes a la forma de pensar de las personas que no tienen a Dios en su vida. La persona que no tiene a Dios en su vida piensa de manera diferente. Cree que no va a tener que comer y cree que se va a morir de un virus. Y anda atemorizado todo el tiempo, escondido. Pero nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Romanos capítulo 8 dice. O sea, hay una herencia. Cristo resucitó y yo resucité juntamente con Él. Eso viene de Efesios capítulo 2, versículo 6. Y que estamos sentados junto con Él en los lugares celestiales. Es nuestro derecho legal donde estamos posicionados delante del mundo espiritual. Por eso no puede dañarme, ni usted puede dañar en ningún virus, amigo internet. Porque dice Efesios 2:6 que usted está posicionado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, a la diestra del Dios Padre. Tan es así de grande todo lo que el Señor nos dejó, que nosotros no tenemos por qué tener temor de un virus, ni de escasez económica, ni de alimento. ¿Captamos? Pongámonos y hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra en este día, Señor. Y yo oro por cada persona que nos ve a través de esos medios de comunicación, Padre. Yo declaro en ellos solamente esa actitud, Señor, de confianza en ti, confianza en tus promesas, confianza en que tú cumples cada una de tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Yo declaro que cada persona que tenga temor a estar enfermo de ese virus, ahora mismo, yo echo fuera ese temor de la vida de ellos, en el nombre de Jesús. Todo temor lo elimino, lo seco en el nombre de Jesús. Prohíbo toda actividad satánica, sea en este estado de Jalisco, sea en México, sea en cualquier país, en el nombre de Jesús, donde se quiere extender esa mala noticia en el nombre de Jesús ahora mismo. Prohíbo en el nombre de Jesús la prolongación aún más de esas malas noticias en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, oramos por nuestro presidente, oramos por las autoridades, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, Padre. Que seas tu Espíritu de Dios el que los dirija a tomar buenas decisiones, decisiones sabias, Señor. Tú pones en ellos el querer como el hacer, Señor. En el nombre de Jesús rechazamos toda escasez financiera en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y declaramos que tenemos suplidas todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, porque a nosotros no nos afecta la hambruna, ni nos afecta el sistema como está operando el sistema de este mundo, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque nos has hecho más que vencedores, porque somos uno con Cristo, somos la iglesia gloriosa de Jesús. Por eso donde andamos nosotros, anda Jesús juntamente con nosotros. En el nombre de Jesús declaramos que ninguna arma forjada prospera en el nombre de Jesús, ni contra nosotros, ni contra cualquier persona que nos está viendo por internet. Yo echo fuera todo virus y bacteria, toda enfermedad. En el nombre de Jesús la seco de raíz ahora en cada cuerpo de cada persona que nos está viendo por internet. Echo fuera todo temor en el nombre de Jesús. Y yo creo, Padre, porque esta situación es pasajera, y que tu iglesia gloriosa, Señor, sale avante, sale adelante, avanza en el nombre de Jesús. Y yo declaro espíritu de sabiduría y de revelación en cada persona que aún no te tiene, Señor, y que aún no te conoce, Padre, para que te comience a conocer, para que se acerque a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque podrán caer a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a tus hijos, Padre, no llegará esta pandemia, no nos afectará en el nombre de Jesús. Padre, confiamos en ti, en tu palabra, Señor. No caminaremos a ciega, sino caminaremos en la palabra tuya, Jesús, donde dijiste: ven, yo soy, ten ánimo, no temas, en el nombre de Jesús. Y tendremos un espíritu diligente, Señor, en estar oyendo tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro a cada persona que nos ve por internet, Señor, en el nombre de Jesús, libre de toda escasez,
libre de todo virus en el nombre de Jesús, libre de todo temor a la muerte en el nombre de Jesús. Señor, decidimos ejercer fe en esta tierra porque sabemos que sin fe es imposible agradarte, sin fe no podemos mover montañas, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso te doy gracias, Señor, porque somos tu iglesia gloriosa y ahora mismo tomamos autoridad por lo que dice Lucas 10:19, Señor. Dice que tenemos autoridad, poder para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará en el nombre de Jesús. Satanás, tomamos autoridad sobre ti, porque el Señor Jesús nos ha posicionado en lugares celestiales, porque el Señor Jesús ya nos delegó la autoridad aquí en la tierra para echar fuera todo demonio. Y ahora tomamos esa autoridad en el nombre de Jesús sobre ti, Satanás. Te atamos, te inhabilitamos en el nombre de Jesús. Te echamos fuera de este estado, fuera de este país. Creemos que no prevaleces más en el nombre de Jesús. Secamos, inhabilitamos toda tu actividad en el nombre de Jesús aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, y prohibimos que use las mentes de esas personas que están en tinieblas. Al contrario, el Espíritu de Dios, yo lo declaro ahora mismo, que comienza a hablarle a esas personas para que en este proceso comiencen a conocerte, Señor Jesús, y que a uno de ellos tú también te les vas a presentar personalmente, hablándole a sus corazones. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias porque tenemos la victoria, gracias porque somos más que vencedores, gracias porque no quedaremos en las estadísticas de los muertos de este virus, gracias, Señor, porque no quedaremos en las estadísticas de los que no tienen alimento, no necesitamos ninguna ayuda del gobierno, solamente, Señor, te doy gracias porque toda ayuda proviene de ti. Te doy gracias porque suples todo, Señor. Somos dependientes de ti, Señor Jesús. Recibimos tu gracia, Jesús, que tú te hiciste pobre para que nosotros seamos ricos. Recibimos tu gracia, Señor, que tú das semilla al que siembra y pan al que come, y provees y multiplicas toda semilla, provees y multiplicas el pan para comer, Señor. Yo te doy gracias. Gracias, Jesús, porque hay bienes y riquezas en mi casa. Gracias, Jesús, porque somos saciados de larga vida. Gracias, Jesús, porque nos has hecho más que vencedores. Gracias, Señor. Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos. Recibe a Cristo en tu corazón. Si no lo tienes ahí, dile: Cristo Jesús, ven a mi corazón. Si tú no conoces a Cristo, ven a mi corazón, Señor Jesús. Quiero entrar a tu reino ahora mismo. Te confieso como mi Señor y mi único Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz y recibo tu gracia, Jesús, en este tiempo. Dios te bendice. Domingo 12 del mediodía, 12 horas estaremos transmitiendo nuevamente a través de estos medios. Cristo te ama, a nosotros también, y sigue el consejo de la palabra del Señor. No dudes, no temas, el Señor es tu ayudador. No debe temer lo que te pueda hacer el hombre. Dios te bendice.